te hace una detención por parte de migración, ¿cuáles son los recursos que tiene una persona en ese caso? Los recursos, muy importante. Y eso es algo que la comunidad tiene que entender, qué opciones y qué derechos tiene. Sí, ¿qué es lo que hacer? Porque muchos no piensan que tienen derecho y la realidad es que todo el ser humano en Estados Unidos tiene un derecho por ser humano. Entonces es importante que, número uno, el derecho de tener un abogado presente, porque muchas personas no saben lo que están diciendo y cómo les puede afectar. Y también de que digan que si tienen miedo de regresar a su país, lo digan. Digan, yo no puedo regresar a mi país, yo tengo miedo, para que puedan hacerle estas entrevistas. Y ahí no te pueden hacer esta deportación expedita, no te pueden hacer si tú dices que tú tienes miedo de regresar a tu país. No, hasta que hagan una entrevista de miedo creíble. Hasta que no hagan la entrevista de miedo creíble, si la persona no pasa la entrevista de miedo creíble, aún así pueden apelar la decisión con un juez y el juez determina si el oficial tenía razón o no. Sabemos que los oficiales no están necesariamente haciendo sus trabajos. Okay. Hay personas que me dicen, a mí nunca me hicieron esa pregunta. Entonces ya le firman una orden de deportación y ellos ni saben lo que está pasando. No tanto porque no pueden decirlo, sino es porque ni siquiera le dieron la opción. Pero eso es ilegal entonces. Correcto, pero eso ya los deportan y una vez en sus países, usualmente ellos no hacen nada. Comunidad Metiendo el Cuerpo, bienvenido a MEC, su podcast de emprendimiento, negocio y desarrollo personal. Hoy vamos a tener un podcast que, dado la importancia y la relevancia que tiene el tema, yo creo que es súper, yo creo que es súper necesario, ¿no? Más en la situación que, sí, más en la situación que estamos viviendo hoy. Entonces, pero no, tampoco nos angustiemos, que hemos presentado el podcast como si fuera una situación catastrófica, una situación delicada, pero no es catastrófica. Contrario. Y hoy tenemos acá la persona, ¿no?, que está ayudándole a darle voz a todas esas personas que lo necesitan. Y vamos a estar hablando con una abogada de migración, específicamente, acerca de todos estos temas que se están viviendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, me siento nervioso. ¿Por qué? Porque son preguntas preocupantes. ¿Porque está una abogada de podcast o qué? Sí, no, también porque una abogada de podcast y tenemos que... Pero es una abogada buena, es una abogada de migración. Sí, pero no quiero... Lo que pasa es que estamos teniendo temas muy preocupantes, sí, son delicados, que estamos viviendo hoy en día, y entonces queremos que nuestra comunidad logre captar toda la información necesaria sobre este contenido, porque la preocupación de todos es lo siguiente, es que es importante que estemos informados con todos estos temas de migración, y que es mejor que la invitada que tenemos hoy. No, pero tú sabes que la legalidad es poder y el conocimiento es libertad. 100%. Así que vamos a estar hablando con Rosalí Chaviano, Monteagudo. Le damos la bienvenida acá. Bienvenida. Gracias. De Chaviano Law Firm. ¿Así? No, sí, correcto. Nos dijiste que no querías tantas cámaras y te pusimos dos cámaras. Para evitar. A ver, Rosalí, gracias miles primero por estar acá, porque sabemos, si le estamos grabando casi son las 7 de la noche, has cruzado prácticamente la ciudad porque vives de esa web, pero te agradecemos que te preguntamos, nos dijiste, claro que sí, voy a estar por allá y voy a estar aclarando, ¿no?, muchas de las dudas, igual que le hicimos a la comunidad, porque lo más importante, yo creo, en una situación como esta es estar informado. Exacto. Para saber qué paso vas a agarrar. Sí. Pero, antes de empezar con el tema de migración, sí, quiero darle un poco de contexto a las personas, porque te vemos en programas como Univisión, te vemos haciendo igual tus live, que le invito a las personas que visiten tu canal de YouTube y vean el trabajo que estás haciendo. Primero, tú eres de Santa Clara, ¿cierto? Correcto. De Santa Clara para el mundo. Viniste para acá pequeña. 13 años. 13 años, ok. ¿Por qué decides estudiar Derecho? Es interesantísima la pregunta, porque realmente no era lo que quería hacer. Inicialmente, no. Inicialmente quería estudiar más bien como las personas que hacen en el show de CSI, como se veía tanto en Cuba. Ok. Y eso era lo que a mí me gustaba. Criminalística, CSI. CSI. Los que hacen investigaciones, y eso era el mundo que me gustaba, hasta que me di cuenta que se tenía que ver muchos muertos. Okay. Y no era lo mío. Entonces, de ahí realmente lo que quería hacer es psicología. ¿Oh, sí? Y me pusieron a hacer como un trabajo investigativo en high school aquí, y más bien cómo era la carrera. Empecé a investigar la carrera en sí. Dije, no, esto no es lo mío, a pesar que me encanta psicología. Y después dije, ok, ¿qué me veo haciendo? Y era leyes. Wow. Tú sabes que Temiro también tienes perfil de psicóloga. Porque te veo que eres una persona que eres muy observadora, muy detallista.
y que tu mente todo el tiempo estaba procesando información. En lo poco que te conozco, ¿no? Sí, bueno, en la universidad tengo 2 títulos. ¿Oh, sí? Tengo el título de psicología, hice el título de psicología y también tengo el título de justicia criminal. Oh, ya. Sí. ¿Y por qué te vas específicamente, no? Y quiero hacerte esas preguntas personales para poner un poquito en contexto, porque ya la gente te ven igual en redes sociales y a lo mejor no conocen esa parte de Rosalí. ¿Por qué te vas específicamente a la rama de inmigración? También es interesantísimo, porque son cosas que sucedieron, porque de la forma en que yo lo veo es algo que Dios quiso que yo hiciera estas cosas, porque no era el plan. Yo empecé la escuela de leyes aquí en Estados Unidos. Realmente lo que se necesita es tener un título universitario, que puede ser un título en cualquier cosa, como lo mío, que es psicología y justicia criminal. Y entonces luego de eso es pasar un examen y puedes pasarte toda la escuela de leyes sin tener exactamente un área donde especializarte. Cuando terminas la escuela de leyes realmente no puedes hacer todo. No tienes que irte necesariamente por un área en específico. Entonces, en ese primer verano de la Escuela de Leyes, nos dicen que debemos hacer una pasantía, un trabajo en algo que nos guste. Entonces, había que aplicar desde mucho antes y yo no lo sabía. Entonces, cuando comencé a aplicar, ya era muy tarde. Ya todos los puestos se habían llenado. Y entonces, uno de los pocos que quedaba era el Catholic Legal Services, que es una organización pro inmigrante que ayuda a las personas por bajo costo en Downtown, que muchas personas saben que es como católico. Entonces, es algo que hice que no me pagaron y realmente yo no quería inmigración porque como buen cubano pensaba que inmigración era nada más llenar formularios y no hacer más nada. Y yo decía, eso no es lo mío. Eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero llenar formularios. Entonces, cuando me vi obligada a hacer esta pasantía en ese verano, conocí que inmigración no es solamente llenar formularios. Usualmente el abogado no es el que llena formularios. Es más bien quien está en las cortes, quien lucha, quien tiene esa interacción con el cliente, que necesita encontrar más información. Entonces, es la parte apasionada de inmigración que muchos no conocen y fue como me enamoré de inmigración en sí. No es porque soy inmigrante, sé que muchos dicen yo quiero hacer inmigración porque yo soy inmigrante. Y viví tal cosa. Exacto, I'm like, no, esa es mentira. Realmente es porque me pusieron en ese camino. No era ni siquiera lo que yo me imaginaba haciendo, pero era lo que estaba destinado para mí. Una pura casualidad. Sí. ¿Y encontraste la pasión en esa casualidad? Sí, porque encontré la pasión sobre todo porque a mí me gusta la parte criminal. Y me gusta la parte de familia. Pero no quería ser ni criminal ni quería hacer las leyes de familia. Entonces, inmigración es una mezcla de todo. Una mezcla de lo criminal, porque sí tenemos clientes que tienen récord criminal y hay que entender por qué. Hay que analizar el récord criminal. Entonces, tenemos que tener ese conocimiento de esta parte criminal. Y la parte de familia es porque estamos con familias. Tenemos a veces que son parejas y pueden haber desacuerdo entre la pareja y entonces ahí entra la parte que es la parte de la familia, la ley de la familia. Entonces es una mezcla de todo lo que me gusta. Y cuando hiciste esa pasantía, que decidiste que te apasionaste por lo que era inmigración, ¿pasaste a la especialidad como tal? No. ¿Cómo es que funciona? Porque te escuché que dijiste que eras la abogacía, estudia en plano general. Correcto. ¿Y cómo es que fue ramificaste para que fuera la inmigración? ¿Cómo te empezaste a especializar como tal en eso? Especialización no existe. No existe, Es más bien en la experiencia. En la experiencia. A partir de ahí, todo lo que yo hice fue inmigración. Después de eso, yo estuve como ayudante en la clínica de FIU, que viene siendo de inmigración, que son de los derechos humanos, que ellos tienen, que usualmente ayudan a personas que están detenidas en Chrome, personas que tienen problemas mentales, personas que necesitan la ayuda. Entonces, hice trabajo voluntario ahí por un año. También hice otra pasantía, pero más bien en el área privada, que fue para el bufete, para el que terminé años después trabajando como abogada. También hice una pasantía con la parte de los fiscales de inmigración. En la parte de las detenciones en Chrome, estuve un semestre trabajando para los fiscales para ver cómo funciona el otro lado. Y sí, hice de todo un poco. Y así fue realmente como de cierta forma puedo decir que me especialicé en inmigración, porque todo lo que he hecho es en inmigración. ¿Qué tiempo fue ese periodo
de que me estás hablando? Porque la gente de pasantía. ¿Qué tiempo llevaste? Fueron 2 años. 2 años. Sí. 2 años de preparación. ¿Y cómo surge ella como tal? Porque una cosa hemos hablado, que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es ejercer la profesión y otra cosa es ya irte al plano tuyo, ya que eres empresaria, que tienes tu propio negocio, que es Chaviano Law Firm. ¿Cómo surge la firma? Es decir, ¿en qué momento dijiste, bueno, voy a abrir mi propia firma y cómo ha sido el proceso esos primeros años? Bueno, realmente siempre, a largo plazo, siempre me veía como mi propia jefa, con esa libertad, pero no tenía la experiencia. Y realmente muchos abogados sí toman el riesgo que después de salir de la escuela de leyes van directo a abrir un bufete. Pero creo, al final del día, todos hacen lo que creen mejor para ellos, ¿no? Pero creo que es un riesgo no solamente para ellos, sino también para sus clientes. Claro. Porque quiere decir que no tienen experiencia. Qué interesante, entonces, qué buen punto. Yo empecé a trabajar para otras personas, a pesar de que sí me veía a largo plazo trabajando para mí. Quería adquirir esa experiencia, quería adquirir el conocimiento y trabajé primero para una abogada que se llama Ralí Hernández, muy buena abogada, y luego trabajé para este otro bufete donde dije que hice la pasantía. Que siempre uno de mis grandes sueños era trabajar para ellos, y siempre se lo dije, uno de mis grandes sueños es trabajar para ustedes porque ellos son, en mi opinión, uno de los mejores bufetes de inmigración en Miami y en Estados Unidos. Lo cumpliste. Entonces, trabajar para ellos fue un sueño. Y aprendí muchísimo. Sí, el aprendizaje fue muchísimo. Pero una vez más, la vida se encargó, y Dios sobre todo, en guiarme en el camino donde estoy hoy. A su momento no me desesperé. Solamente fue cuestión de que siempre pensaba que necesitaba más experiencia, hasta que llegué al punto de que nunca voy a adquirir la experiencia ni el conocimiento que quiero, porque como para quien yo trabajaba, que se llama Cari y Alex, ellas son, en mi opinión, unas mentes maestras. Entonces, había tanto conocimiento que aprender de ellas, pero no había el tiempo. Y entonces la vida, como dije, se encargó de empujarme, el empujón que necesitaba. Bueno, si todo va cogiendo su curso, no hay que forzar nada, ¿no? No. Y en esos inicios que decidiste ya empezar con la firma, ¿cuáles fueron las problemáticas más comunes que tuviste en ese comienzo? En el comienzo yo diría hacerlo todo yo. A pesar de que sabía hacerlo todo y sé hacerlo todo, porque siempre me gusta saber, siempre me gusta conocer. Entonces, cuando trabajaba en los diferentes lugares que trabajé, yo me aseguraba de que me pusieran a hacer de todo, hasta de escanear, a hacer un correo. Querías recopilar toda la información. Exacto. Observaba mucho la forma hasta que trataban sus empleados, la forma, comparaba cómo yo quería ser como jefa, lo que quería y lo que no quería. Escuchaba mucho a los empleados, lo que me decían, porque como yo no era jefa, todo el mundo me hablaba a mí y desahogaba sus penas. Y escuché mucho y aprendí de mucho y toda esa parte. Sí sabía hacerlo, y cuando empecé era el hecho de responder llamadas, ser la que tenía que responder llamadas. Eso para mí siempre fue el mayor obstáculo en ese comienzo, porque las personas justamente dicen, usted es la abogada, ok, déjame hacerle una pregunta. Entonces es difícil ponerle un paro pero esto no es una consulta, tiene que hacer la consulta. Entonces era muy difícil responder llamadas, no me gustaba mentir, no decir que no era la abogada. Entonces el punto fue que eso fue muy difícil para mí. Esa parte que sí nunca la hacía en ningún otro lugar. Esa fue la única parte que realmente yo no me pusieron a hacer, que fue responder llamadas. Pero lo otro es que como en todo negocio, tiene sus altas y tiene sus bajas. Algunos meses estaba bien, otros meses no estaba tan bien, porque algunas veces tenía clientes, otros meses no tenía tantos clientes. Entonces comienzas a cuestionarte, ¿es algo que estoy haciendo yo o es simplemente cómo funciona? ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Exacto. Entonces sí tengo la gracia de tener muchas amistades, muchos colegas que hacen lo mismo, que tenían ya sus propios negocios y me decían, no, Rosalí, esto es normal. Claro. A veces te vas a sentir que al principio del mes no tienes tanto negocio, pero después comienza. Claro. Y fue. ¿En ese periodo comenzaste sin una asesoría en la parte contable? Correcto.
Empezaste sin una asesoría, no tenías, tú te encargabas también de eso, empezaste a manejar los numeritos, este costo debe ser por esto, todo eso lo fuiste manejando tú. Sí, yo hacía de todo, hasta social media, hasta todo. Wow, es un buen periodo ese. Vamos, sí, no, es que es como decimos, cuando te empiezas tú eres todo lo... Tienes que saber hacer de todo. Pero eso te da ahora la noción de poder llevar tu negocio y saber cómo funciona cada parte del proceso, que es lo que le recomendamos igual a los emprendedores. Pues no tiene nada de malo y es natural empezar haciéndolo todo y te da un conocimiento de tu negocio y volvemos a lo mismo. Esos son etapas cíclicas, donde un momento el negocio está mejor, lo único que hay que saber es sobreponerse. Sí. Oye, vamos a ir al mambo porque hay muchas personas, ¿no? Como por decirlo así, que nos han escrito preguntas y teníamos también aquí preguntas que anotamos, por supuesto, porque son preguntas de inmigración. Ya, sabes, sé que te atacamos y te hicimos algunas preguntitas personales ahí, pero queríamos conocer un poco más de tu vida y cómo llegaste ahí. Pero, ¿qué está pasando? Vamos a hablar de actualidad, porque ¿qué está pasando? Que hay tanto caos ahora en el tema migratorio, con UCI, suspenden la revocación del parol, vuelven a poner parol, sí, igual. Yo personalmente no entiendo mucho de temas migratorios, no consumo tanto contenido, pero gracias a que hay personas como tú, ¿no? Hey. Profesionales como tú que... Yo me siento como un aula en estos momentos. ¿Qué está pasando, Rosali? ¿Qué no está pasando? ¿Qué no está pasando? Para ir un poco más al directo, ¿qué es lo que califica un IA220A? ¿A qué califica? ¿A qué lo califica? Bueno, para que entiendan. El I220A es simplemente un documento que fue el documento que usó inmigración, los oficiales de inmigración, para soltar a la persona. Entonces, la I220A es como se llama ese formulario. Ese formulario. Lo único es que ya el nombre se ha creado de I220A, de I220A. Soy I220A, pero es el nombre de un formulario. Es el nombre de un formulario, el cual básicamente lo que significa es que sueltan a la persona bajo palabra. En vez de soltar a la persona con una fianza de $5,000, de $10,000, de $20,000, es una salida bajo palabra. Okay. Entonces, lo que sucede es que a pesar de que este documento no es nuevo, este formulario lleva muchísimos años que lo han usado, la comunidad cubana sí se siente afectada por el hecho de haber recibido lo que recibieron esta I220A, porque la I220A en sí no es un parol. El formulario en ninguna parte dice es un parol. Lo que dice es salida bajo palabra. Entonces, al momento de solicitar una residencia, uno de los requisitos es que la persona necesita haber sido admitida o dado parol. Legalmente en los Estados Unidos. Admitida con un estatus, ya sea un estatus de turista, un estatus de, por ejemplo, uno muy común en los cubanos, aparte de turista, es fiancé, que vienen como fiancé, el ESTA, que vienen con la visa española ahí. Que realmente no es una visa, es un programa que no necesitas visa, que puede ser y participa por muchos países, pero el punto es de que es una admisión. Y entonces muchas de las personas obviamente que fueron forzadas a entrar por la frontera no tienen una admisión. No vinieron con una visa, no vinieron con un ESTA. Entonces lo otro que pueden probar es el parol. Entonces ellos nada más tienen esa opción del parol. Para poder ser elegible para residencia tienen que probar que fue dado parol. Entonces, la I220A en sí no es un parol. No es un parol. La I220A, tú puedes estar bajo ese amparo durante qué tiempo en los Estados Unidos. ¿Qué tiempo tú puedes estar como I220A? Porque tengo entendido que ellos se presentan a corte, de la corte admite, pero te estoy escuchando que la corte puede determinar, darte la entrada de la manera que ellos crean, por ejemplo, como una visa fiancé. ¿No tiene que ser obligatorio que pases a parol? No. Lo que pasa es que la I220A no es un amparo. Punto. No es un amparo de nada. De nada. La I220A, como dije, es simplemente el documento con cual soltaron a la persona. Ya. Entonces, inmigración tuvo la opción de simplemente dejarlos detenidos. Okay. Porque era dejarlos detenidos o soltarlos. Entonces, lo que sucede es que esas personas, y es el argumento que tenemos, es que ellos fueron procesados incorrectamente. Ellos debían haber sido procesados bajo una sección de la ley, que esa sección de la ley básicamente dice que si ellos deciden soltarlo, como dije, ellos tienen esa opción de detenerlo hasta que tenga una decisión final. Si deciden soltarlo, la única opción que tenían para soltar a esa persona era un parol. Y entonces ahí es donde viene el argumento de que ellos lo procesaron a muchos de ellos incorrectamente
y si lo hubieran procesado correctamente, tenían que haberle dado un parol. Y entonces, en sí, las personas que tienen I-220A, el argumento no es que literalmente el documento es un parol, sino que metafóricamente el documento es un parol por el argumento que les acabo de decir, que sé que es un poco complicado de entender. Pero entonces, hasta cierto modo hay esperanza para los I-220A desde el punto de vista legal. Siempre hay esperanza. Sí, es muy relativo todo en la ley, yo sé. Exacto, siempre hay esperanza porque existe un balance de poderes en Estados Unidos y entonces eso es la esperanza que tenemos más bien en la parte judicial, que existe una demanda en este momento. Si esa demanda es a favor del demandante, de la persona que puso la demanda, puede que beneficie a muchas otras personas en una situación similar que viene siendo la situación de la I-220A. Muchos congresistas, bueno, no muchos, algunos congresistas se han preocupado por la situación, otros han hecho promesas como la congresista Salazar de que quiere ayudar con la situación. Lo único es que es una situación que desde mi perspectiva legal no necesita una acción de ley, lo que necesita realmente es una acción administrativa, ejecutiva, que viene siendo del presidente. Y sabemos que en estos momentos la administración que tenemos no es una administración que quiere ayudar al inmigrante, más bien quiere sacar al inmigrante. Entonces, aquí yo tenía una pregunta que había notado, ya que estábamos hablando de qué diferencia cuando uno habla con un abogado, ¿no? Sí. Que tenía anotado aquí, decía, ¿cuál es la diferencia real, una pregunta que hicieron, entre un I-220A, primera casilla, segunda casilla, y un I-220B? Muy interesante la pregunta. Sí. Sí. Entonces, para entender esa respuesta, lo primero que tienen que entender es que existe un documento que se llama la notificación de comparecencia en corte, que en inglés se llama Notice to Appear, que muchos lo conocen como el NTA, porque son las iniciales de lo que significa en inglés. Entonces, en el NTA, muchas personas lo recibieron al entrar junto al I-220A o junto al parol, y otras personas no lo recibieron. Entonces, en ese NTA existen lo que el cubano le llama la casilla, pero realmente eso no existe. Eso es un término inventado totalmente por el cubano. Nosotros siempre dándole nuestro toque. Vamos a nuestro toque. El cubano le dice la I-220A casilla, la primera casilla, la segunda casilla, el cual el término me lo tuve que aprender para poder explicárselo a las personas, pero realmente no existen. La casilla es simplemente como los marcan en el NTA. Muchos dicen, ¿qué soy yo? I'm like, solamente porque no te marquen la casilla no significa que no la eres. Eso es lo que significa. La primera casilla son los que se les llaman arriving alien, que son las personas que entraron por puertos de entrada legalmente, lo cual las I-220A la mayoría no fueron. Fueron más bien en el 2018, 2019, maybe 2020, pero luego todos los demás entraron ilegalmente porque las fronteras las cerraron en aquel entonces por COVID. Y entonces cuando los cubanos se acercaban a los puertos de entrada, que vienen siendo también los puentes, como ellos lo conocen, que es otro término inventado por ellos, esos puentes estaban cerrados y no los dejaban entrar. Entonces se vieron obligados, y esta es la forma que me lo han explicado, no estoy justificando en ninguna forma de que entren ilegal las personas, pero se vieron obligados de entrar cerca de los puertos de entrada. Cerca de los puertos de entrada. Porque si se presentaban en persona no los iban a dejar entrar. Entonces, si se presentaron en un puerto de entrada, viene siendo la primera casilla. Si entraron ilegalmente, viene siendo la segunda casilla. Y ahora la I-220B realmente no tiene nada que ver con la I-220A. Lo único es que es un formulario y como uno es el A y el otro es el B, lo asocian mucho. Pero la I-220B, ese formulario, es una orden de supervisión. Y lo cual significa que la persona tiene una orden de deportación, pero no lo pueden deportar en ese momento. Entonces lo sueltan con una I-220B, lo cual significa que se tienen que supervisar con ICE hasta que ellos determinen mandarlos de vuelta a su país. ¿Esas supervisiones con ICE eran los ejemplos que vivíamos, que habían personas que salían con grilletes por casualidad? ¿O no tiene nada que ver? No necesariamente. No necesariamente. El grillete es simplemente una forma de soltar a la persona. Sí. Ellos dicen, queremos asegurarnos que esta persona no se va a perder, le vamos a poner un grillete. Pero conjunto al grillete pueden haber también dado una I-220A. I-220A. Es simplemente diferentes formas de soltar a la persona. Fue el proceso que tuvo cada quien. Acá tengo otra pregunta que nos hicieron. Dice que ¿es posible que la Corte Suprema dictamine que un juez federal no pueda frenar una orden ejecutiva presidencial? Es posible que la Corte Suprema dictamine que un juez federal
no pueda frenar una orden ejecutiva presidencial. Yo creo que es por todo esto que se está viendo que... Sí, o sea, la respuesta no es sí. La respuesta es puede ser. Depende, como... Puede ser Sí. porque la realidad es que hemos visto que han pasado muchas cosas que no pensábamos que podían ser y está sucediendo. Y también lo que sucede es que en estos momentos la Corte Suprema, la mayoría son republicanos. Y es todo, al final del día, un juego de política al cual a mí no me interesa ni hablar ni comentar, pero es la realidad. Y usualmente vemos que cuando hay más republicanos en una Corte Suprema, toman más decisiones a favor de ese partido. Okay. Y en estos momentos, el partido que tenemos están tomando las órdenes ejecutivas. Si un juez está tratando de frenar esas órdenes, podemos ver a lo mejor la Corte Suprema diciendo no, ustedes tienen que dejar que estas órdenes ejecutivas sucedan. Pero todo tiene que ser también basado en ley. No puede ser simplemente Sí, porque Pues ellos yo quieran. digo lo que Capricho. ellos quieran, exactamente. Exacto. ¿Qué opciones tiene en estos momentos, como está la situación, una persona, qué opciones tiene una persona ilegal para lograr tener un estatus legal en los Estados Unidos? En estos momentos con toda esta situación. Todo depende. Porque realmente todo depende a quién se le está llamando a la persona ilegal. Okay. Porque usamos mucho la palabra ilegal en muchos escenarios donde usualmente no necesariamente son lo mismo. Ni están en el mismo caso, ni en los mismos pasos. Hay personas que pueden estar más cerca de obtener un estatus legal que otras, Okay. pero simplemente ambas las están categorizando como ilegal. Entonces todo va a depender caso por caso, y eso sí es verdad. Cuando un abogado dice caso por caso es porque literalmente es caso por caso. Lo que sí estamos viendo ahora que nos preocupa muchísimo es que muchas de las personas que no tienen estatus, para decirle de esa forma, que usualmente lo que hacemos en ciertos de esos casos es presentar una petición familiar, una reclamación por un esposo, una esposa, un padre, un hijo, etcétera. Esas peticiones usualmente en la otra administración no iban a entrevista. Ahora todo el mundo básicamente está yendo a entrevista. Entonces, lo que está sucediendo y lo que han reportado recientemente, lo cual no es oficial, pero de cierta forma se siente oficial, es que la persona que se le presenta una I-130, sea aprobada o sea negada, no importa la decisión, lo van a enviar a la corte. Entonces estamos viendo ahora un cambio de los riesgos que existen en ciertas estrategias que anteriormente no habían esos tipos de riesgos. Ahora hay que hasta decirle a la persona, si vas a escoger este camino, que a lo mejor sí te va a llevar a un estatus legal. Vas a estar en un riesgo de terminar en una entrevista, donde en la entrevista te pueden pasar dos cosas. Número uno, ICE llevarte, que es lo que también estamos viendo. ICE está yendo a las oficinas de USCIS en entrevistas que no tienen nada del otro mundo, pero son entrevistas donde ICE se lleva a la persona. Entonces se están llevando a las personas detenidas en sus entrevistas y que terminen en una corte de inmigración. Rosalí, si no me... Corrígeme. Una pregunta. Sé que en estos momentos el proceso visado a personas en el extranjero, el gobierno lo tiene como un poco restringido. Ahora tengo entendido eso, ¿no? Que la cantidad de visas que van a otorgar para países, para personas que vengan del extranjero para acá, está un poco reducido ahora. Tengo entendido la información. La restricción que existe solamente son en pocos países. En pocos países, exacto. Que tienen ese vínculo cierto con lo que ellos pueden llamar terrorista. Ok. Pero no existe por el momento nada oficial. Porque la lista roja, la lista negra y la lista de los colores todavía no es algo que lo han hecho oficial. Y esa persona que por X razón entra visado a Estados Unidos y él decide quedarse en Estados Unidos, ¿bajo qué ley se puede amparar para la hora de, por ejemplo, estoy remontándome al tiempo cuando yo emigré acá, que tú cruzabas, pedías parol. Ahora en estos momentos, si esa persona decide quedarse... Era la ley de ajustes cubano, cuando no existía ese parol. Sí, bueno, quise resumirlo en ese sentido. Asilo político. Ahora esa persona que entra, ¿a qué se acoge? O no puede quedar, o se queda ilegal y tiene que pasar todo este proceso que nos estás explicando. Bueno, realmente es totalmente diferente porque lo que estás hablando son personas que vienen con visas. Sí, exactamente. Exacto. Literalmente es la historia de la persona que viene y dice que estoy un año acá y al año y un día tengo los papeles. Bueno, lo que pasa es que lo que cambia es en sí lo que la administración está practicando.
pero realmente es el mismo escenario anteriormente y ahora. Ok. Porque la persona que viene con una visa, digamos una visa de turista, esa persona está legalmente aquí en Estados Unidos por 6 meses, Por a no 6 ser meses. que comience a trabajar y ya está violando los términos de la visa. De la visa. So, si somos técnicos, desde ese momento ya están ilegalmente Ilegalmente. aquí. Pero digamos que tenga 6 meses. Después de esos 6 meses, hasta que presenten la residencia, están aquí acumulando estadía ilegal, están ilegalmente aquí en Estados Unidos. Y es lo Ya. mismo anterior y es lo mismo ahora. Ahora. La diferencia es que en estos momentos, si ICE los detiene, lo más probable es que ICE se los va a llevar detenidos. Anteriormente había más discreción de parte de los oficiales de ICE y no necesariamente esa persona tenía ese riesgo de que se los llevaran detenidos. Ya. Entonces, también existe la posibilidad que la persona solicite un asilo y eso continúe igual. Lo único es que las personas que vengan con visa no pueden tener la intención, al ser procesadas por el aeropuerto, de quedarse en los Estados Unidos. Y eso es uno de los grandes problemas que usualmente yo les digo a las personas, que tienen que tener muchísimo cuidado, porque es lo que se dice y se llama fraude. Fraude, exactamente. Si una persona viene como turista, no puede ser procesada por un aeropuerto y tener la intención ya de quedarse en Estados Unidos, lo cual sé que sucede en varias ocasiones. Sí, claro. No siempre, pero si ese es el caso de esa persona, tienen que entender de que aparte de estar ilegal, aparte de todos otros problemas que puede Están tener, violando también se le suma el punto del fraude. Y ahora específicamente, como están enviando todo el mundo para la entrevista, eso va a ser uno de los puntos más fuertes de los oficiales, que es tratar de que la persona admita que cometió fraude a la entrada. Claro, porque cuando tú entras te preguntan, ¿sabes? ¿Cuál es el objetivo de tu viaje? Y tú dices netamente que es decir, de turismo. Turismo. Y ya, si a quedarte, estás cometiendo fraude, ¿no? O No no tanto así. necesariamente, pero realmente tampoco necesitan preguntarte nada. Es Ok. el hecho de entrar con una visa de turista. Ok. Es el hecho de que la visa era de turismo, era una visa temporaria. La persona no podía tener una intención de quedarse permanente. La intención tenía que ser Oh, temporaria. Ya. Pero las intenciones cambian también. Si la persona puede venir con una intención temporaria y luego cambiar y decir, bueno, no puedo regresar a mi país por X, Y y Z, y eso no es fraude. Pero tiene que demostrar en Pero corte. tiene que demostrar en la corte de eso, ¿no? Depende, pero sí tendría que demostrar, y usualmente se puede demostrar porque muchas personas que no vienen a quedarse dejan sus empleos, tienen sus empleos todavía, no dijeron que se iban a ir, tienen apartamentos, tienen casas, tienen carros, tienen lazos que los unen a sus países y pueden mostrar que su intención era temporal. Temporal. Oye, y en el caso de Rosalí, te detienen, te hace una detención por parte de migración. ¿Cuáles son los recursos que tiene una persona en ese caso? Los recursos, muy importante. Y eso es algo que la comunidad tiene que entender qué opciones y qué derechos tiene. Sí, ¿qué es lo que hacer? Porque muchos no piensan que tienen derecho y la realidad es que todo el ser humano en Estados Unidos tiene un derecho por ser humano. Entonces, el más importante yo diría es que tienen derecho a tener una representación de abogado. Okay. Tienen derecho a hablar con un abogado, que el abogado le explique cuáles son sus derechos. Tienen derecho a permanecer callado, de no decir ninguna información. Si la persona, digamos que le ponen para una deportación expedita, que quiere decir que no tienen derecho a ver a un juez, mínimo le tienen que hacer una entrevista pequeña. Y esta es más bien el proceso que muchos de CBP, muchos de parol temían o temen, que es las deportaciones rápidas. Si están en este proceso, una vez más, tienen el derecho a tener esta entrevista corta, donde mínimo tienen que hacerle la pregunta de ¿tienen miedo de regresar a su país? Si la respuesta es sí, entonces tienen que referirle un miedo creíble. Claro. Y en todo momento tienen derecho a que un abogado los represente. Entonces es importante que, número uno, que ejercen el derecho de tener un abogado presente, porque muchas personas no saben lo que están diciendo y cómo los puede afectar. Y también de que digan que si tienen miedo de regresar a su país, lo digan. Digan, yo no puedo regresar a mi país, yo tengo miedo, para que puedan hacerle estas entrevistas. Y ahí no te pueden hacer esta deportación en expedita, no te pueden hacer si tú dices que tú tienes miedo a regresar a tu país. No, hasta que hagan una entrevista de miedo creíble. Hasta que no hagan la entrevista de miedo creíble, si la persona no pasa la entrevista de miedo creíble, aún así pueden apelar la decisión con un juez y el juez determina si el oficial tenía razón o no.
Y entonces todas esas personas que le han hecho, por ejemplo, deportación expedita, es porque no han tenido un conocimiento que ellos pueden, porque puede haber algunos que no, pero puede haber algunos que sí. Yo tengo miedo de regresar a mi país. No estaban Correcto. bien informados como para decir, yo tengo miedo de regresar a mi país. Correcto. Correcto. Y también Es triste entonces. sabemos que los oficiales no están necesariamente haciendo sus trabajos. Ok. Hay personas que me dicen, a mí nunca me hicieron esa pregunta. Entonces ya le firman una orden de deportación y ellos ni saben lo que está pasando. No tanto porque no pueden decirlo, sino es porque ni siquiera le dieron la la opción. oportunidad. Pero eso es ilegal entonces. Correcto, pero Eso- ya los deportan y una vez en sus países, usualmente ellos no hacen nada. Pero tienen derecho, aún en sus países tienen derecho. En estos momentos existe una demanda, Ok. que la demanda es de, están tratando de buscar a más personas que le pasó algo similar y es un señor que se encontraba en la detención, en el centro de detención de Chrome. Y él sí tenía abogado y él sí sabía sus derechos y aún así lo montaron en un avión y lo deportaron. Él nunca firmó nada, él decía que no quería irse y aún así está en estos momentos en Guatemala. Entonces, la demanda es de que diciéndole a un juez que ICE violó los derechos de Los esta derechos. persona, porque esta persona tenía derecho a una fianza, esta persona tenía derecho al a ver un proceso. juez. Él no podía ser deportado rápidamente. Él tenía el derecho de tener un juez presente, tenía muchos derechos y todos fueron violados. Entonces, básicamente, lo que se le está pidiendo al juez es de que ICE tenga que devolver a esta persona a Estados Unidos. Y entonces, similar a esta persona, se están buscando a otras que le han hecho lo mismo y estamos seguros de eso. Lo único es que no llega a la comunidad, no llega a las personas correctas. Correcta, claro. Porque usualmente una vez que ya están en sus países piensan que ya todo... Todo está en vano, ya se perdió exacto, todo. todo se perdió. Y entonces es llegarle a estas familias que entiendan que pueden ser parte de esta demanda y que a lo mejor sus familiares sí pueden regresar. Rosalí, una persona ya con residencia en los Estados Unidos, hasta naturalizado también, lo que se le llama ser ciudadano americano, ¿existe alguna ley que pueda revocarle esa documentación a las personas? ¿O es un mito lo que No. te estoy preguntando? No es un mito y es algo bien real y es una de las promesas de esta administración. Esta administración dijo que se va a enfocar en, se llama denaturalize, que Ok. quiere decir de que le quitan la naturalización. Desnaturalizar, Entonces, desnaturalizarte. Exacto. Entonces, para hacerlo no es tan fácil, obviamente. Tienen que llevarlo a corte federal y en la corte federal tienen que probar el caso por qué. Ya sea porque encontraron investigaciones de fraude, porque la persona no es quien es. Tienen que tener sus razones, ¿no? Y usualmente es fraude, las razones principales para quitarte la naturalización. Y el fraude no necesariamente tiene que ser un fraude como muchas personas piensan que es un fraude planificado de las películas de Hollywood que Sí, nosotros vemos. Un defalco Ajá. millonario. Puede ser un fraude tan simple como no dar cierta información en la residencia. Como mentir en cualquiera de la etapa de los procesos migratorios que pasaste Correcto. para llegar ahí. Por ejemplo, y el más común que estamos viendo ahora es que sean parte de la UJC o la PCC. Si no dijeron que eran de esas organizaciones y ya tienen hasta la ciudadanía y ellos encuentran información que eso sucedió, si la persona en estos momentos solicita una residencia y en Ok. los últimos 5 años atrás ha sido parte de la PCC o la JC, no son elegibles para residencia. Oh. En la ciudadanía, si en los últimos 10 años la persona fue de la JC o la PCC, no son elegibles para la ciudadanía, a no ser que pidan un perdón. Entonces, si esa persona fue de la JC o la PCC en esos últimos 5 años o 10 y no lo dijo, básicamente es una Hay un información argumento. que omitió. Comitió, Como claro. dije, no es algo de Hollywood, no es algo planificado, pero es algo que lo podían haber hallado no elegible para residencia en ese momento, por lo tanto ya tienen una base legal para ir delante de un juez federal y decirle a esta persona le queremos quitar la ciudadanía. No, es que hay que dejarle saber a la comunidad que no es menos cierto que mentir en los Estados Unidos es un delito. Correcto. Y hay personas que no se creen, que lo ven como algo banal. Y yo tuve mi experiencia con eso al principio,
cuando emigré aquí a los Estados Unidos. Sí, pero no de detalle, que la cosa como está. No, como no, está, hacer que- como está la Que cosa. me manden a buscar a mí. No de No, detalle. pero es un punto muy válido Sí. porque sobre todo con el cubano y lo digo desde la perspectiva. No, yo lo hago porque yo nada más me senté en la mesa, nunca se me olvida. Y lo primero que me dijeron es, esto es un cuestionario, mentir es un delito en los Estados Unidos. Es como tuvieron que darme por la boca para callarme. Bueno, realmente tampoco se puede hablar tanto. Yo siempre le digo a las personas, respondan lo que les pregunten. Claro. Se dice toda la verdad, se pone toda la verdad en el cuestionario, en el formulario, pero tampoco vamos a dar información gratis, ¿no? No, claro. Se responde lo que preguntan, pero yendo atrás a la comunidad cubana, porque es algo que sucede muchísimo con la comunidad cubana, es el hecho de que mi vecino o el primo no lo dijo y ahora son ciudadanos americanos y por lo No tanto yo pasa no lo nada, tengo que no decir. pasa nada, sí, exacto, no Entonces pasa nada. siempre van atrás a mi vecino, mi primo, fulanito, ellos lo hicieron y no les pasó nada, a mí tampoco me va a No pasa pasar. Y nada. entonces eso es mucho lo que sucede en la comunidad cubana, que hay muchos abogados que no son abogados, pero se creen abogados y dan muchos consejos legales, sobre todo las familias. Las familias dan muchísimos consejos legales. No, y médicos, legales y médicos. Nosotros no, legales no, de todo. Eso es algo, eso va en la sangre de nosotros. ¿Y qué es lo que...? Aquí había una pregunta que me parece interesante. Dice que, por ejemplo, ¿qué le sucederá a las personas que entraron con el parol humanitario si entre demanda y apelaciones transcurren los 2 años que los ampara y no han obtenido en ese periodo la residencia permanente? ¿Estarían en un limbo migratorio? En un limbo no, pero van a estar más bien pendientes a una residencia. Entonces, eso no es un estatus, pero tampoco es no tener nada. Es simplemente que la persona está pendiente a una residencia. Y por ejemplo, estas personas que tienen fecha de corte, y yo veo que le dan en 3 años la fecha de corte, y son, no sé, por poner un ejemplo, I-220A. ¿Cómo se maneja eso? Si son 3 años de incertidumbre, hay que esperar a que llegue tu fecha de corte final. Yo estoy perdido en ese tema. ¿Cómo Todo funciona eso? depende en esos casos, porque hay personas que no tienen un asilo muy fuerte y no quieren llegar a esa fecha final de corte. Ok. Entonces, el hecho de que se las den en 3, 4 años es bueno para ellos, porque por lo menos en ese tiempo a lo mejor pueden llegarle un parol, de cierta forma. O puede pasar algo con la demanda que mencioné y esa demanda Puede sea haber un a cambio. favor. Entonces, no siempre es malo tener tanto tiempo, pero a la vez sí es el hecho de que tampoco tienen un estatus. Sí tienen un permiso de trabajo usualmente basado en ese asilo pendiente, pero tampoco es que están en un limbo. Es Ok. simplemente que son víctimas de el sistema roto de inmigración. Y esas personas que están, ese permiso de trabajo, ¿por qué tiempo le dura? ¿Por 2 años? En estos momentos son 5. Son 5 años. Sí. Tienen 5 años entonces entre apelaciones y evaluaciones. Pero he visto, por ejemplo, personas ahora que no le están renovando el permiso de trabajo y esa serie... ¿Qué tan factible es para el gobierno? Tienes una persona acá que lo vas a poner en un limbo migratorio, vamos a usar la palabra, y le quitas la residencia, es una carga social. A ver, si no le das el permiso de trabajo. No le das el permiso, discúlpame, no le das el permiso de trabajo, lo vuelves una carga social. Correcto, pero también están empujándolos a que salgan del país. Claro. Claro, pues se supone que no van a poder trabajar, no A van a poder ponerlo ingresar dinero. en una posición desesperante donde no pueden vivir y por lo tanto esa persona va a tomar la decisión de salir del país. Pero realmente hasta donde yo tengo conocimiento, ellos no están rechazando o no están renovando los permisos de trabajo. Eso sí lo están haciendo. Lo único es que se están demorando. Te están Ok. demorando. Pero existe, número uno, varias cosas que pueden ser positivas para la persona. Número uno es que existe una extensión automática, que esa extensión automática no aplica a todas las personas, pero a quienes les apliquen es una extensión de 540 días adicionales a la fecha de expiración y le da tiempo a que le tomen la decisión en ese tiempo. Y existen otras vías, otras estrategias donde pueden obtener y tratar de obtener el permiso de trabajo un poco más rápido, pero existen opciones. Hay opciones. Ok, Sí. ok. Y estas personas que dicen ¿qué ampara, qué beneficio te da haber sido personas que reportan sus taxes para un proceso migratorio? Porque he escuchado varias opiniones que dicen, no, es que yo me merezco mi residencia porque yo he pagado mis taxes. Bueno,
Eso es una excelente pregunta, porque usualmente son una de las preguntas que me hacen más durante las consultas. O son uno de los argumentos que siempre me dicen en las consultas para yo darle una respuesta positiva. Positivo, claro. Usualmente la persona me dice exactamente así. Yo he presentado todos mis taxes, yo he hecho todo correctamente, el gobierno debe de darme algún premio por ello. Básicamente es lo que me están diciendo. Y lo que yo les digo a las personas es, número uno, el premio no existe. Eso es número uno. Número dos, tampoco te tienen que dar un premio por algo que una persona, un ciudadano debe estar haciendo. Un derecho. Ellos no tienen la obligación, aquellas personas que no son residentes no tienen obligación a presentar sus taxes. Okay. Las que las hacen es para decir eso básicamente. Si me ayuda de alguna forma en mi proceso migratorio, lo uso. Ahora eso va a estar en un poco, en una, yo diría un área muy, muy, muy gris, porque está el acuerdo entre el IRS y migración. Y migración, diablo. Y eso es otro tema. Pero yendo atrás al tema es que la mayoría de las veces no necesariamente ayuda. No necesariamente el hecho de que la persona presentó los taxes no lo hace elegible para, por ejemplo, la residencia bajo la ley de ajuste cubano, el hecho de que la persona presente sus taxes no hace absolutamente nada. Necesariamente. Puede que sí, pero es algo discrecionario. Es algo que usualmente lo que están mirando es, tienes un parol, eres cubano, tienes el año de presencia física, es lo que usualmente está viendo ese oficial, no necesariamente presentarte los taxes. En el asilo, una vez más, es más bien para un factor discrecionario, pero al final del día los taxes también pueden dañar a las personas. Entonces, si vas a usar los taxes para discreción, para que ese oficial tome una decisión favorable, hay veces que hace más daño que otra cosa, porque entonces vemos los taxes que la persona nada más reportó $2,000 o reportó $12,000. Entonces, si yo soy un fiscal, si yo soy un oficial de migración, yo voy a empezar a cuestionar si esos ingresos son realmente correctos. Y entonces ya estamos cayendo en el área de fraude de nuevo, por algo que ni siquiera tenían que haber presentado desde el principio. Entonces es todo un círculo. Es complicado. Es muy delicado. Es increíble la palabra que dijiste ahorita. Responde lo que te pregunten. Correcto. No subestimes nada. Correcto. Cuando yo preparo a mis clientes para sus entrevistas, yo llevo toda la documentación, pero yo no ofrezco la documentación. Claro. Si ellos me piden, por ejemplo, los ciudadanos americanos, los oficiales pueden pedir los últimos 5 años de taxes porque es un requisito para la ciudadanía. Si la persona no ha presentado en los últimos 5 años los taxes, esa persona le pueden negar la residencia, la ciudadanía, por propósito de que no tiene un buen carácter moral, básicamente. Entonces, hay veces que los oficiales dicen, ¿tienen copia de los taxes? Si ya lo piden, sí lo tenemos y me gusta dárselo. Pero si no lo piden, con mucho gusto también me quedo con ellos ahí tranquilitos al lado mío y seguimos. Entonces hay personas que yo los veo, llegan a las entrevistas y comienzan a ofrecer toda la documentación. No. Ustedes relájense. Si el oficial quiere ver lo que quiera ver, eso es algo que va a determinar. Rosalí, un oficial de TSA puede negarte la entrada a los Estados Unidos, tú estando visado o siendo residente de los Estados Unidos? Un oficial de TSA no. Los oficiales de TSA son los de seguridad. Okay. No son los que procesan a las personas cuando entran a los Estados Unidos. Esos vienen siendo los de CBP. Lo de CBP. Por eso te hago la pregunta, porque las personas creen que la persona que está en la cabina puede coger y decirte, tú no entras, dale. ¿En la cabina? ¿Cuál cabina? Sí, pero es un oficial de inmigración. Sí, entonces tiene toda la potestad para... Exacto. El de la cabina, el que me acabas de preguntar, que es la persona que te chequea el pasaporte, el Border Patrol, sí tiene todo el derecho, no es de TSA. No, TSA es seguridad. Sí, TSA es seguridad. Ahora, anteriormente en las otras administraciones nunca habíamos escuchado TSA tomando acción contra ciertas personas. ¿Pero está pasando? Pero está pasando, pero no directamente. Recientemente escuchamos una historia, y todos son historias, de un evento que sucedió en Fort Lauderdale, en el aeropuerto, donde TSA se dio cuenta que el ID que la persona le presentó no era un ID que ellos estaban muy seguros. Entonces llamaron a CBP. Entonces CBP sí puede tomar acción en esos casos. Y CBP después llamaron al sheriff
Y el sheriff también llamó a ICE. Entonces, TSA no puede hacer nada, pero si TSA llama a los que sí pueden hacer, de repente ahora ya están en un... Que sí puede ser que CBP, ¿verdad? ¿Cuál es TSA. No, TSA no. Ajá. El Border Patrol. El CBP. El CBP sí tiene toda la potestad de decirte, regresa, no vas a entrar a los Estados Unidos. Regresa no necesariamente a ese punto, porque a ese punto cuando una persona, si digamos, está entrando con visa Sí. y le dicen no puedes entrar, todo va a depender, porque hay personas que lo que hacen es darle órdenes de deportación también. Ya. Entonces, todo depende si la persona retira la admisión, es un proceso, pero CBP son los que toman la determinación si la persona va a ser admitida o no. ¿O no? Es compleja la cosa. Sí. Sí. Acá hablaste y dijiste, después hablamos de eso, o hiciste un paréntesis ahí, IRS y inmigración. ¿Cuál es la relación? Sí, Que eso- me preocupó que dijera, Son dos departamentos sí, muy esto complicados. es una cosa distinta. ¿Qué pasó con el IRS y inmigración ahora? Bueno, inmigración, como estaba diciendo, hay muchos inmigrantes que no tienen estatus, no son residentes y han presentado sus taxes, lo cual ayuda a Estados Unidos, porque estamos hablando de personas que no tienen que hacer taxes, quiere decir que no tienen que pagarle al gobierno y están escogiendo pagarle al gobierno. Entonces, anteriormente, IRS siempre les ha dicho de que ellos, que no se preocupen de reportar, que ellos no les van a decir nada de inmigración. Entonces, en esta administración, básicamente le dijeron a IRS, que viene siendo el mismo gobierno, que ustedes tienen que darnos la información. El IRS dijo que no. Hubo una demanda y básicamente llegaron ahora a un acuerdo de que van a dar la información. Entonces, esto significa de que la inmigración tendría acceso a, obviamente, el social, el IT, la dirección de la persona, lo que la persona hace, el contador que le hizo la solicitud a esta persona, básicamente todo. Hay personas que no les importa porque a pesar de no ser residentes, tienen un asilo pendiente, tienen cosas pendientes que ya ellos saben la información, pero hay muchas otras personas que básicamente están escondidos en los Estados Unidos y es una preocupación muy grande. Wow. Son muchas cosas. Y no solamente para la comunidad. Esto va a ser una preocupación también para nosotros como ciudadanos americanos y para todo Estados Unidos, porque significa de que ahora el inmigrante no va a querer presentar taxes y no va a pagar taxes, porque existe esa posibilidad de que les compartan la información al IRS. Disculpe, al otro lado. A la inmigración. A modo empresarial, ¿qué tipo de visas están amparando a los empresarios en estos momentos? La persona que quiera venir a tener negocios acá, la persona que lleve X cantidad de tiempo ya con un negocio y quiera tener sus papeles legales. ¿Qué tipo de procesos migratorios están existiendo para ellos? Existen unos cuantos. Todo va a depender del negocio, pero existe el inversionista, que quiere decir que la persona viene a invertir en un negocio, ya sea un negocio nuevo o un negocio que ya existía. Entonces, la idea de la visa inversionista es básicamente dar dinero a Estados Unidos, invertir en Estados Unidos, crear empleos. Esta visa es la E2 y es solamente se hace cuando hay un treaty, no es un trato, pero es ciertos acuerdos. Un acuerdo. Acuerdos entre ese país de esa persona y Estados Unidos. Ya. Entonces, si la persona invierte y puede venir a Estados Unidos, esa visa eventualmente puede que exista un camino para una residencia. Entonces, tienen varios... Fíjate, es que te dan una visa, pero no es que te digan, ven que tú vas a ser residente. No. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese existe. Existe. Sí, ese existe, pero hay muchísimo atraso en los tiempos de procesamiento y esa estamos hablando que son casi más de $950,000 de inversión. La visa temporaria son visas que no existe un monto en sí, pero pueden ser alrededor de $100,000, que usualmente más las personas tienen para esta que para la de casi $1 millón. Claro. Entonces, la visa de inversionista de casi $1 millón, esa visa sí es una visa de residencia. Quiere decir que la persona le darían una residencia, pero tiene que crear al menos 10 empleos
tiene que hacer el monto de inversión que les dije y muchos más requisitos que requieren. Y aquí visto también por talento y interés nacional. Exacto. Esas son más bien por la ocupación de la persona. Si tienen un título universitario, puede ser un doctor, puede ser artistas, pueden ser hasta yo diría técnico. Todo lo que tenga que ver ahora con la tecnología es un área súper fructicia, yo diría. Fructífera, sí. Fructífera, exacto. Es un área bastante buena en ese sentido. Y puede servir, pero más bien si es negocio, estamos hablando de inversionistas, estamos hablando de, por ejemplo, hay personas que es la visa L, que es la visa que ya existe una compañía fuera de los Estados Unidos y pueden venir aquí a crear una compañía. Y puede existir en ambas partes, pero están haciendo una transferencia de una persona que trabaja afuera. Entonces existen unas cuantas opciones para aquellos que sean dueños de negocio o que trabajen para ciertas compañías. Y debe funcionar igual para las visas estudiantiles, ¿no? En las visas estudiantiles sí, pero totalmente diferente a lo que estamos hablando. Es más bien personas que vienen a estudiar, necesitan tener cierto documento de las universidades. Lo único es que no sé si están viendo las noticias de que la administración también está atacando a los estudiantes. Por eso te hago la pregunta. Desafortunadamente, los estudiantes también estamos viendo que por ciertas afiliaciones que tienen están siendo atacados y le están quitando su estatus, lo cual recientemente hubo una demanda y la demanda fue a favor de los estudiantes y tuvieron que darle de vuelta su estatus. Es un mundo ahora... El tema de la migración está bien... Sí, está bien delicado. Bien convulso. Aquí hay una pregunta que dice: ¿cree usted que ciertamente las personas que se autodeporten van a poder reingresar en un futuro con la ayuda del gobierno como está prometiendo la administración actual? No. No, así no. No. Búscale botón rojo ahí para que... Si sale, Primero que todo, te embarcaste. la persona que se está autodeportando, usualmente todo depende de la situación de la persona, pero digamos que sean estas CBP-1, que es lo que está caliente en este momento, y cuando digo caliente me refiero a caliente. Están recibiendo notificaciones diciéndole básicamente que tienen que abandonar el país en 7 días. Que se autodeporten. Que se vayan. Que usen esta aplicación que ellos crearon y que a través de esta aplicación se vayan. Entonces, si hacen esto, no van a poder regresar en 5 años necesariamente, porque lo que están haciendo es que esas personas eventualmente van a tener una corte de inmigración donde el juez le va a dar una orden de deportación en ausencia. Entonces, el hecho que están usando esta aplicación no significa de que la agencia de CBP se va a comunicar con los oficiales. Y le va a decir, él lo hizo voluntariamente. Exactamente, porque no existe absolutamente nada legal que le dé autoridad que vinculen ambas cosas. Es decir, si esta persona hace esto a través de esta aplicación, ya eso no le va a perjudicar en la Corte de Inmigración, lo cual son totalmente separados. Son agencias para el mismo gobierno, pero son totalmente independientes de la otra. Sí, a veces trabajan tan bien, sí, se comunican tan bien. No, ya, exacto. Se comunican muy mal. ¿Existen categorías de delitos para entrar en una orden de deportación o cualquier delito es deportable? No, cualquier delito no es deportable. Hay una lista muy amplia, pero vamos a hablar de yo diría más común, que es drogas. La droga. Sustancias controladas. Por ejemplo, aquí en la Florida hay un gran argumento legal que si tiene digamos una sentencia, tienen un récord criminal basado en marihuana de la Florida, que quiere decir que es una ofensa criminal de la Florida, no federal. Quiere decir que el estado de la Florida fue quien puso a esta persona en el proceso criminal. Si esa es la ofensa de la persona, hay un gran argumento de que eso no es una sustancia controlada federalmente y por lo tanto no es deportable la persona y tampoco es inadmisible. Entonces estamos viendo una evolución en la parte legal que ayuda a muchas personas que han tenido ofensas criminales basadas en marihuana de la Florida, que en estos momentos pueden tener resultados favorables a raíz de estas demandas y de estas cortes, casos criminales y casos que se han hecho en las cortes federales. Wow.
Déjame hacerte una pregunta a ti. ¿A mí? Discúlpame, sí. No de inmigración, ¿no? ¿Eh? No de inmigración, ¿no? No, yo Me voy a gusta hacer la una pregunta bobada. para ver si fue. O te confundiste o es que. Aclárame para que me ayudes toda la pregunta. Ley BAWA, VAWA. Sí. Ah, no fue Sí. que te confundiste. No. ¿Qué es eso? La ley de violencia doméstica. Oh, lo resumieron. Sí. Gracias. No, fíjate, estaba leyendo así y yo, déjame preguntar porque. No, me preguntaron por eso también. Sí, eso es algo que es desafortunadamente muy común. Casos y también estos, yo diría que estas peticiones de VAWA que se llama Violence Against Ok. Women Act, es como se llama. Bagua mejor. Sí, no, fíjate que la estaba mirando así y dije, el FIE se confundió. ¿Cómo se llama, Rosario? Violence Violence Against Women Act. Qué lindo. Es una qué ley. lindo suena. Es una ley que crearon para ayudar no solamente a mujeres, Ok. porque hay una gran confusión, como es women, piensan que es solamente para mujeres, pero también es para hombres. Violencia doméstica es violencia Violencia doméstica. doméstica. Correcto. Exacto. Violencia y no necesariamente doméstica, porque doméstica usualmente la asociamos con la casa. Ok. Es simplemente violencia por parte de esposos o esposas residentes o ciudadanos americanos y también padres que han sufrido violencia de sus hijos americanos o residentes y también hijos menores que han sufrido violencia por sus padres residentes o ciudadanos. Wow. Entonces, no solamente ya ni siquiera esposos, sino también padres e hijos menores de edad. Entonces, si han sufrido la violencia no puede ser cualquiera, tiene que ser extrema y cruel. Como lo dice la ley, no necesitan haberlo reportado a la policía. Y a veces la violencia no es ni siquiera física, puede ser violencia simplemente emocional. Emocional, claro. Y eso me imagino que hay que llevarlo a un... Se hace una petición A una con petición. inmigración, USCIS, que anteriormente esas peticiones no les daban entrevistas a estas personas, pero existe mucho fraude por VAWA, porque básicamente si, digamos, el beneficiario no puede hacer la residencia a través de su esposa, por X razón, de repente crearon una historia de que le dieron No, golpe. Es increíble. Y como- entonces presentaron una petición y ya esta persona no tiene ni que salir del país. Hay muchas cosas que la perdona esta ley y entonces se han tomado ventaja de esta ley, desafortunadamente, porque hay personas que no lo han hecho, pero paga todos. Paga Justo por pecador. Justo por pecador. Entonces, lo que sucedió en la administración anterior no es esta administración. En la anterior es que ahora van a enviar a personas a entrevista. Lo que anteriormente nunca se tenía una entrevista porque son oficiales especializados en estos casos. Cualquier persona no puede ver estos casos y revisarlos. Tienen que ser oficiales especializados en este tipo de casos porque es algo bien complicado. Es una violencia, es víctimas. Usualmente estás hablando con víctimas, Sí, etc. una persona Ahora, afectada, claro. las oficinas locales de inmigración pueden enviar a las personas a entrevistas. Y bueno, me imagino que ahora mucho más por el hecho de que la administración quiere enviar a todos a entrevistas. Oh, Rosalí, y estas personas que están no casados, que son madres o son padres de un ciudadano americano y por el simple hecho de que tengan un hijo que haya nacido acá, ¿están a salvo No necesariamente. a los procesos migratorios? No necesariamente. Y lo que me acabas de describir es usualmente la situación que esta administración está en contra. Y es básicamente lo que están tratando de quitar para el futuro, que es uno de los cambios que se hizo es que ellos quieren que los niños que nazcan de padres que no tengan un estatus legal o que sean de visas de turista, visas de negocio, si al menos uno de ellos no es residente o ciudadano, ese niño no puede tener ciudadanía americana. No puede tener ciudadanía americana. En este momento está en un bloqueo Ok. por un juez, porque obviamente se demandó, pero si no ganan la demanda, lo que significa es que el gobierno puede entonces comenzar a ejercer esta ley, esta orden ejecutiva y desafortunadamente los niños que nazcan de este tipo de familias no van a tener ciudadanía. Y quiere decir también que porque si tú no tienes, por ejemplo, residencia o estás pasando por un proceso migratorio y tú estés casado con un ciudadano americano o viceversa, o sea, un hombre que esté casado con una ciudadana americana, tampoco quiere decir que estés en la zona safe de la situación.
No, y eso es un gran tabú que existe en la comunidad. Que existe, ¿verdad? Yo estoy casado con un ciudadano americano, a mí nadie me toca. Correcto. Eso es un gran tabú que existe, que usualmente me dicen, ok, yo tengo esta situación, por ejemplo, las I-220A, yo tengo esta situación, pero si yo estoy casado con un americano, ya yo no tengo ningún tipo de problema ni riesgo. I'm like, no necesariamente. El hecho de que estén casados con un ciudadano americano no significa que les van a dar una residencia porque ellos quieren, desafortunadamente. No funciona así. No funciona así. Lo que trataron de hacer fue un programa de parol, que fue la administración anterior, pero desafortunadamente, de nuevo, los estados, que eran estados republicanos, hicieron una demanda y ganaron la demanda, y el programa lo tuvieron que parar. Pero el programa básicamente le daba un parol a aquel beneficiario, a aquella persona que entró de forma irregular, ilegal, y estaba casado con un americano por más de 10 años. Oh, ya. Wow. Tengo acá otra pregunta. No, te digo, se pone complejo el tema. ¿Cuál es la diferencia entre un asilo afirmativo y otro defensivo? Afirmativo significa que es con la oficina de asilo, que es con la oficina de USCIS, y el asilo defensivo es el que está en la Corte de Inmigración, que tienen que defender. ¿Qué otro caso así? Porque ahorita dijiste que eso estaba, ¿sabes? Algo que estaba caliente y ahora prácticamente hay muchos temas que están calientes porque todos los días cambia. ¿Cuál es un tema así que ahora mismo, como ese que estábamos hablando, que ahora mismo cambió, no sé, ayer, hoy, que está ahora súper controversial? Ahora mismo que tú estás viendo, ¿no? Y esto es una pregunta ya personal basada en la experiencia y los casos que estás viendo ahora en la oficina. Bueno, realmente todo depende de la comunidad con la que uno tiene más el vínculo más cercano. Porque si es el vínculo de la comunidad cubana, en este momento es lo que les dije, que es el parol humanitario, que no tanto la revocación, porque ya eso está en pausa, eso está en un bloqueo, un suspenso, pero más bien las personas que entraban por CBP-1, que era lo que mencionaba. Esas personas que le están llegando a estas terminaciones, que le están diciendo que se tienen que ir, algunos en 7 días, otros el mismo día. Eso es lo que en este momento está afectando más la comunidad cubana. Lo que está en pausa es la revocación del parol. Si quieren revocar el parol a los que ya se lo habían dado. El parol humanitario, que no tiene nada que ver con los de CBP-1. El parol humanitario es un programa que crearon para que nacionales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Venezuela y Haití entraran. Entonces, esas personas básicamente entraron con parol humanitario. Pero eso siempre ha existido. Eso no es que haya sido desde ahora, ¿no? ¿Para eso ese programa o el parol? El parol humanitario. El parol humanitario en sí siempre ha existido desde que está en la ley. Ya. Pero el programa no. Ok, ya, lo entiendo. El programa fue creado por la administración anterior. Entonces, básicamente, esta administración no está de acuerdo con ese programa. Dice que es un programa ilegal, pero las personas ya están aquí adentro. Okay. Entonces, es la cuestión de que nosotros decimos como bullying, que le están haciendo a estas personas, que es que están, realmente la palabra exactamente en español ahora no lo sé, pero les están causando este pánico para que se vayan, básicamente. Entonces les mandaron esta carta diciéndole lo mismo. Se les va a terminar este día y se tienen que ir. ¿Y qué hacen en ese caso? En esos casos sí está parado. Eso es lo que está en demanda en este momento. Eso es lo que está en demanda. ¿Y si la demanda falla? Si falla a favor. ¿En contra? Si falla en contra significa de que el gobierno puede terminar todos estos paroles. ¿Y puede deportar hasta a todas estas personas? No necesariamente, porque las personas, muchas tienen residencia, otras tienen asilos pendientes, tienen procesos pendientes. Si ya tú empezaste tu proceso, digamos, entraste por el parol, aplicaste para tu residencia y tu residencia está en proceso, no te ha llegado, es decir, ya no hay forma de que te deporten. Siempre hay forma. sí, hasta un ciudadano lo pueden deportar. Pero bueno, Pero realmente siempre hay forma, porque el hecho de que tenga una residencia pendiente sí es un proceso legal que tienen pendiente, pero aún así pueden detener a esta persona y pueden tratar de deportarla expeditamente, que viene siendo rápidamente. Entonces, el hecho de que tengan la residencia no necesariamente significa de que los puede proteger como ellos quieren que los proteja. Pero mejor ni mencionar eso, porque si no las personas se van a preocupar más de lo que necesitan. Es prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno en estos momentos? Todo el mundo. Pero todo el mundo no puede ser prioridad. Entonces, por eso es que sí,
el pánico entiendo por qué existe, pero a la vez las personas tienen que poner los pies sobre la tierra y decir qué es lo real de lo imaginario. De lo imaginario. Entonces, estar preparado siempre para el peor de los escenarios, pero no perder la cabeza. Porque siempre le digo a las personas que me van a ver, de nada hacen tener residencia y ciudadanía si están locos. Claro. Si pierden la mente y no tienen una salud mental, no tienen nada. Entonces, es muy importante cuidar la salud mental y sé que es muy fácil para mí decirlo porque no estoy en su situación. Claro, sé sí. que eso es lo que van a decir, lo que usualmente van a decir cuando digo eso, pero la salud mental es muy importante, sobre todo en estos tiempos que hemos visto de que ha creado tantos problemas, que vemos más personas con depresión, con ansiedad, con PTSD, sobre todo personas que han sufrido traumas, no necesariamente en sus países, pero en las travesías para venir a Estados Unidos. Hay personas que me han dicho, no puedo hablar de este tema, la travesía es algo que si yo supiera lo que iba a sufrir, nunca lo hubiera hecho. Entonces, existen muchos estrés postraumático, que era lo que estaba diciendo. Entonces, es muy importante cuidar su salud mental. Que basado ya en tu experiencia y escuchándote, ¿qué opinión tienes tú sobre toda esta situación en general? ¿Qué opinión tienes tú en esta situación que estamos viviendo? Bueno, realmente antes de que se hiciera este cambio de administración, era lo que yo les advertía a las personas. Ya tú lo veías. Ya, por lo menos como abogada de migración, ya yo pasé una administración de Trump. Y fue una administración bien triste para los inmigrantes. Y por eso yo siempre he tenido un punto muy fuerte en lo que es inmigración, poniendo al lado todo lo demás, es inmigración. Mi pasión es representar a los inmigrantes, defender a los inmigrantes, y como sabía lo que venía o pensábamos lo que venía, siempre dije, tienen que tener mucho cuidado, porque en estos momentos todo el mundo está en riesgo. Personas que dijeron, yo no voy a estar en riesgo porque yo hice las cosas legalmente, hasta las que hicieron las cosas legalmente en estos momentos están en riesgo. Entonces, las familiares que pensaron que sus familias no iban a tener problemas están en riesgo. Entonces, es una situación muy triste porque no todos los inmigrantes son criminales, como no todos los criminales son inmigrantes también, pero hay muchas personas que vienen a hacer el bien aquí. No me gusta cuando hacen comentarios de que muchos cubanos que vienen son cubanos que vienen a hacer maldad, a inventar. Siempre hagamos las generalizaciones, claro. Exacto. No todos los cubanos que han venido están inventando. Hay muchos cubanos haciendo muchas cosas buenas, estudiando. Los vemos haciendo negocios. Haciendo podcast, Exacto. No, y eso aplica igual, venezolano y todas las nacionalidades. Exacto. Estoy hablando de la comunidad cubana, pero es general, de que desafortunadamente ahora el inmigrante, pensamos en el inmigrante y muchas personas piensan en criminales y no es así, sí, no se puede generalizar, no se puede generalizar. Oye, Rosalí, te quería preguntar, ¿cuál ha sido el caso así, más difícil que te ha tocado defender o que más te ha llegado a ti en tu carrera como abogada? Desafortunadamente no puedo decirlo por razones de confidenciales. Pero hay un caso llegado a mí que la persona estaba al perder la vida. Y pude participar en tratar de evitar que perdiera la vida a raíz de no tener un estatus. Oh, wow. Qué fuerte. Sí, es que cuando te pones a ver todo, yo no quisiera imaginarme la persona que está. No, que hay gente... No es que no quisiera imaginármela, es que lo estoy viviendo. La persona que está pasando por una situación médica y está en un limbo migratorio es complicado en este pueblo. También. Es muy complicado porque sabemos que todo aquí se resume en dinero. ¿Cuántas personas no hay que llevan 15, 20 años acá y no han podido... ¿sabes? Son personas de bien que trabajan, tienen su familia y no han podido legalizar su estatus migratorio. Exacto. Es triste, Correcto. ¿no? No, es como dice Rosalí, no se puede generalizar. Como también es triste personas que le dan la oportunidad de tener todos sus papeles, todas sus cosas migratorias y al final no aprovechan ni la oportunidad tampoco. Dime rapidito, Rosalí, 3 tabú así de cosas que ves todos los días que dice desinformación total. Y esto se ha propagado mucho a través de las redes sociales, porque las redes sociales han servido mucho para personas como tú compartan información real, información verídica,
pero también se ha prestado para lo otro, porque cualquiera sale y lo mismo da un consejo médico que da un consejo legal. ¿Cuáles son las 3 así que más tú ves que se repiten y se repiten y se repiten? Son muchas. Dame 3. Pero una que me viene a la mente es el asilo, que escucho muy seguido a personas que son abogados y que no son abogados diciendo a las personas que soliciten asilo. Ese consejo siempre me ha preocupado y me da un poco de miedo por la persona, porque a nadie se le puede decir solicita el asilo. Okay. Porque de cierta forma yo le digo a la persona, suena como que tengas o no tenga caso, tienes que hacerlo. Y me suena más bien como que hay personas solicitando asilo que no tienen caso, de que lo que están haciendo es inventar, lo que están haciendo es poner información falsa y al final del día terminan más afectados que realmente el propósito inicial. El beneficio que supuestamente crees que vas a tener. Entonces, el consejo es, tienen que hacer asilo. Cada vez que yo escucho tienen que hacer asilo, el alma se me sale del cuerpo y tengo que respirar profundo. Y I'm like, no. Eso no es así. Sí. Desafortunadamente, no todos los abogados obviamente damos el consejo igual, pero la persona que lo está escuchando en este momento, el consejo no es si tienes o no tienes que hacer asilo. Eso es una decisión independiente de la persona. Lo que yo le digo a la persona siempre es, tienen que saber las consecuencias de hacerlo y no hacerlo. Y dependiendo de ello y cómo aplica su caso, entonces ustedes determinan si quieren hacer el asilo o no. Porque hay personas que son elegibles, que pueden solicitar el asilo, de que tienen un caso de asilo, pero sin embargo tienen la idea de regresar a Cuba al otro día, que tengan una residencia. Es contradictorio. Entonces, la pregunta es si puedes, de poder puedes, porque tienes la posibilidad, tienes el caso, porque a lo mejor sufrieron persecución. Pero si tienes la idea de regresar a Cuba, ¿cómo eso es asilo? Porque el asilo es que sufriste persecución en el pasado y vas a sufrir en el futuro. O vas a sufrir persecución en el futuro. Entonces, ¿cómo puedes presentar una solicitud al gobierno diciendo voy a sufrir persecución y de repente que nada más te den la residencia regresas a Cuba? Entonces, ahí viene el segundo tabú, que es si tienes residencia por la ley de ajuste cubano, no puedes regresar a Cuba. Si eres residente y ciudadano. No, si eres residente por la ley de ajuste cubano. Ley de ajuste cubano. Y si eres ciudadano por la ley de ajuste cubano, ¿es lo mismo? El ciudadano no es por la ley de ajuste cubano. No, pero bueno, ya te hiciste ciudadano. Ajá. Pero tu proceso migratorio, pero tu proceso migratorio pasaste por residente por la ley de ajuste cubano y después, entonces, a los 5 años... El americano puede hacer lo que sea. Ya una vez que tengas el pasaporte... Lo dijo ella. Sí. Lo dijo ella. Ya una vez que tengas el pasaporte americano. De ir a donde ellos quieran. Pero eso es otro tema. Vamos a hacer pausa en ese tema porque no quiero que las personas piensen que lo que dije es correcto. Dije que eso es un tabú. Es un tabú, claro. Las personas dicen que la persona que hace la residencia no puede regresar a Cuba por la ley de ajuste cubano, residencia por la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano es asilo. Y eso es otro tabú más. Primero, las personas que solicitaron residencia bajo la ley de ajuste cubano, no existe ninguna ley que diga que no pueden regresar a Cuba. Es una discusión grande. Entonces, asilo es una cosa y ley de ajuste cubano exacto. es otra. Y por eso es que soy cuidadosa con las palabras, porque es ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano sí tenían intenciones al final del día de refugio, de asilo, pero la ley no exige que la persona... contemplado. Pida ni refugio ni asilo. Okay. Entonces la persona muchas veces dice, sí, pero la ley de ajuste cubano fue creada para eso. No, sí, pero la ley no exige, no es un requisito de haber solicitado ni asilo ni refugio. Por lo tanto, tampoco va a afectar a las personas que regresen a su país de persecución porque nunca solicitaron. No fue la base, la ley no fue esa. La ley simplemente le pide a la persona que, número uno, sea cubano o que sea naturalizado cubano o que sea familia inmediata de un cubano, que tenga 1 año de presencia física en el país y que tenga admisión o parol. Y obviamente no cometer crímenes y todo lo que tiene que ver. Pero no exige de que la persona tiene que ser un opositor, de que la persona no pueda nunca más viajar a Cuba. Entonces, el tabú es ese, pero muy importante. El hecho que yo dije que no existe ley que les diga a ellos no pueden regresar a Cuba, tampoco necesariamente es lo que deben hacer. No es tanto de pueden, sino deben. Y es esto más bien deben, no necesariamente en todos los casos la respuesta es sí ni no. Todo depende de caso por caso, pero si la persona solicitó asilo, aún
si la residencia fue por la ley de ajuste cubano, solicitaron un asilo. Le dijeron al gobierno, tengo miedo. Tengo miedo, exacto. De repente tienen la residencia, le quitan el asilo y regresan a Cuba. Si yo soy un oficial en un futuro haciéndole la ciudadanía a esta persona, le voy a decir, ¿y por qué presentaste asilo si regresaste inmediatamente a Cuba? A Cuba, claro. Entonces no es cuestión de que no te deje la ley hacerlo, es cuestión de que puedes tener problemas en un futuro cuando tengas una ciudadanía. Okay. ¿Y te viene otra tercera a la mente ahí, de otro tabú? Bueno, las uní las tres, porque okay. la tercera dije que era... pero vamos a decir que los abogados usualmente siempre son abogados. Yo sé que lo que dije fue bastante complicado, pero... ¿No ponen la parte de ser humano? No. Esto es algo que he aprendido mucho con los notarios y paralegales, que las personas piensan que son abogados, porque son abogados en sus países. Entonces, cuando les preguntan, ¿y ustedes son abogados? La respuesta es sí. Y técnicamente no le están mintiendo, pero no están aclarando que no son abogados en los Estados Unidos. Claro. Entonces, cuando yo voy a hacer estas consultas y les pregunto, ¿quiénes los representó a ustedes? ¿Quiénes le hicieron esta solicitud? Me dicen abogados. Y cuando me dicen, I don't know, el Palacio de los Papeles, I'm like, esto no me suena abogado. Immigration World y todos estos nombres inventados, I'm like, esto no me suena abogado. Y efectivamente, cuando buscamos más información, son notarios. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado porque a veces las personas piensan que están representados por abogados y desafortunadamente muchas veces se enteran cuando ya están en una posición muy mala, que están en una corte de inmigración o están ya en una entrevista de una residencia que a lo mejor la van a perder. Entonces, tengan mucho cuidado. Rosali, ¿y no existe una regulación para que no pasen este tipo de cosas? Que un notario no pueda dar consultorías de migración. Sí, porque se llama que están practicando sin licencia, pero no les importa a la policía. Se puede reportar. Exacto, a lo que voy. Que si estamos en un país tan grande, un país de leyes, ¿cómo se pueden ir de las manos? A veces no se pueden enforzar todas las leyes, no hay lo suficiente... No les interesa, a no ser de que sea 20 casos, 30 casos, 50 casos de una persona que estafó porque palacios de los papeles hay muchos en esta ciudad. Sí. Demasiado. Muchos palacios y de los también papeles. Es el miedo de la víctima. Claro. El miedo de la víctima de no decir nada porque puede pasarles algo a ellos. Sí, a no ser que ya están en esa situación que ya no hay marcha atrás y entonces ya no tienen nada que perder. Pero usualmente muchas cosas pasan en ese intervalo. Como sé de notarios que... No entiendo, pero bueno, por ejemplo, notarios que cobran $49.99 al mes una membresía para hacer cualquier tipo de trámite. Entonces, cuando yo escucho esas cosas, la persona también tiene que tener un instinto. El instinto humano, si no existe ahí, si no les toca la puerta, nadie se los va a dar ese instinto. Tienen que tener un instinto de preocupación, un instinto de que inmigración importa. Siempre digo a la persona, si ustedes están en estos momentos detenidos, arrestados, ustedes no van a contratar a un notario para que los saque de la cárcel. Claro. Ustedes van a contratar a un abogado criminal. Y lo mismo sucede con los abogados de inmigración. Hasta que no entiendan cuán importante es su vida de inmigración aquí en los Estados Unidos, nunca... van a darle la importancia de que hay que ir con un abogado. Correcto. Y a mí, yo no tengo problema. Siempre me dicen, ¿tienes algún problema? Porque hay muchos notarios. Yo no tengo problema porque al final del día yo nunca me voy a comparar con un notario, claro, ni un paralegal mucho menos. No existe comparación. Me preocupo por ustedes porque las personas usualmente lo toman como que yo tengo miedo que me quiten el trabajo. Si ustedes creen que ellos me quitan el trabajo, entonces ustedes son parte del problema. Claro. Porque yo no tengo problema. Tengo el problema de que los están estafando a ustedes, que les están poniendo en problemas a ustedes. Hay personas que me han dicho, no, el notario me dijo que si tengo que llorar y darle una lagrimita al juez, ya. Lagrimita no importa cuánto tú le llores al juez. Esto es una persona que cometió fraude en un asilo. No importa lo que le lloren a un juez, fraude en un asilo cierra puertas en este mundo. Y mucho ojo con las mentiras. Correcto. Mucho ojo con las mentiras.
Si tuvieras que escoger de nuevo una rama de derecho, ¿sería inmigración? En estos momentos sí. No me veo haciendo más nada. Qué bueno. Pasión pura, pasión pura. Qué bueno, No. sí. No es la rama, yo digo que es la rama pobre de la abogacía, porque usualmente las personas no pueden pagar lo que usualmente le pagarían a un abogado criminal, a un abogado hasta de familia para un divorcio, pero realmente no lo hago por el dinero. Aunque la persona no lo crea, no lo hago por el dinero. Si lo hiciera por el dinero, no estuviera haciendo esta rama. Claro. Estaría haciendo accidentes de carro. Accidentes, revolver de caída. Exacto. Trabajos de corporate, que son los que pagan muchísimo dinero. Pero inmigración es realmente, desafortunadamente, el inmigrante no puede pagar lo que realmente pudiera cobrarle un abogado. Y muchas veces tenemos, y no solamente yo, tenemos que, muchos abogados tenemos que reducir hasta nuestros honorarios para que el inmigrante pueda tener acceso a un abogado y ellos no lo ven. Yo sé que es difícil verlo, pero es la realidad. Porque desafortunadamente prefieren pagarle $200, $500 a un notario. Y hay veces que queremos ayudar a la comunidad, pero también tenemos un negocio, y ustedes lo saben. Sí, es un negocio que a la vez estamos balanceando. A mí personalmente me gusta hacer mucho por la comunidad y por eso hago mis lives. En la televisión, cada vez que me piden estar en la televisión, estoy en la televisión porque hay mucha mala información. Quiero ayudar. Si me piden hablar en una iglesia, voy a la iglesia, no tengo problema. Si me piden hablar en un programa de radio, que recientemente hice un programa de radio que era a las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Y bueno, no me importó, fueron 2 horas, pero era respondiendo igual preguntas a la comunidad. Esa es mi forma de ayudar a la comunidad y lo más que pueda hacer también seguir haciendo. No, es lo que dice, se te nota que lo haces, ¿sabes? Que lo haces y hablas con pasión de tu trabajo, que se nota que te gusta. Qué bueno. Oye, nada, es igual, si quieren más información, igual pueden dejar en los comentarios ahí o directamente dice, Rosalía hace sus live. ¿Qué día estás haciendo los live? Los miércoles a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 5, ella está ahí, comparte información, igual responde preguntas, pueden ir a su página. Está así como, no, se llama el programa, lo tenía anotado por acá. De ley con Rosalía Chaviano. De ley, exacto, con Rosalía Chaviano. Así que nada, búsquenla en las redes sociales, búsquenla en Instagram, búsquenla en YouTube para que vean su contenido, que tienen ahí contenido gratis, que es de mucho valor, ¿no? Que les puede servir y compártanlo, porque no sabemos quién pueda llegarle este video y le pueda ser de utilidad. Rosalí, gracias miles por haber estado acá, gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos. Gracias, placer. Estamos un poco más tranquilos. Sí, bueno, tranquilo y preocupado, porque a veces es mejor vivir en el desconocimiento, pero hay que prepararse. Hay que prepararse. Sí, porque realmente la situación es lo que dice Rosalí, no se sabe lo que puede pasar mañana, entonces hay que hacer las cosas que hay que hacer, pero hay que tomar decisiones firmes y esto con un profesional detrás. Y el conocimiento es herramienta, siempre es importante. Así que nada, comunidad, espero que esto fue un podcast diferente, espero que les sirva realmente de corazón, ¿no? La información y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, bye.